escuchamos a Marco Rubio y vamos a conversar sobre esto. Así que le quiero dar la bienvenida en este momento a Giovanni Díaz Carballo, exiliado cubano en México. Gracias, Giovanni, por tu tiempo. Bienvenido a la señal de D-News para América Latina. ¿Cómo estás? Hola Andy, aquí mucho gusto en verte nuevamente y pues viendo todos los acontecimientos y bueno, aquí estamos a las órdenes. Sí, señor Giovanni, vamos juntos a escuchar a Marco Rubio lo que decía y posteriormente analizamos, si me lo permitís. Por supuesto. The thing is, it can get better. But in order for it to get better, they do need very substantial and serious economic reforms. Those serious economic reforms are impossible with these people in charge. It can't happen. And these people in charge aren't just economically incompetent. They have rolled out the welcome mat to adversaries of the United States to operate within Cuban territory against our national interest with impunity. We are not going to have a foreign military or intelligence or security apparatus operating with impunity 90 miles off the shores of the United States. That's not going to happen under President Trump. Lo que está diciendo Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, además un toque emocional con Cuba, ¿es realista o es una presión política a lo Washington? ¿Qué ves, Giovanni? No, por supuesto que Marco Rubio es alguien que conoce perfectamente el contexto de Cuba. No solamente el contexto actual, sino el contexto histórico. Marco Rubio es alguien que ha vivido y ha sufrido en carne propia todo lo que ha vivido el pueblo cubano y la diáspora cubana en los Estados Unidos, y se ve que tiene completo conocimiento de lo que está pasando en Cuba. Él sabe perfectamente que solamente hay una manera de sacar a esa dictadura, y es extrayéndolos o sacándolos a la fuerza. Y hay un detalle que es bien interesante. Él habla, por ejemplo, de la presencia china y rusa, o sea, que son los enemigos acérrimos hoy de los Estados Unidos, y es conocido que en Cuba, desde el principio de la revolución, todo lo que ha sido opuesto a esta parte de quizá de la democracia, la libertad, Cuba ha sido quien ha fomentado todas las estabilizaciones democráticas en Latinoamérica desde 1959 hasta la fecha. Claro. Ahora, Giovanni, cuando vemos, yo escucho al secretario de Estado, Marco Rubio, hablo con ustedes que son activistas, defensores, y me pregunto si Cuba tiene hoy la capacidad de cambio real desde dentro, o es inevitable e inminente la ayuda de los Estados Unidos para ese cambio. No, mira, si nos vamos a la historia, esto es un contexto que no acaba de pasar en este momento. Por ejemplo, la guerra hispanoamericana en 1898 que terminó es un contexto muy parecido a lo que ocurre hoy. El país estaba devastado por la guerra y sí hubo una intervención de los Estados Unidos, pero si los Estados Unidos no hubieran intervenido desde el punto de vista humanitario, incluso sanitario, logístico, de establecer un gobierno de transición para después dar un paso a la democracia, eso pasó en Cuba en 1898 y en 1902 cuando se funda la República Cubana. Y creo que es un poquito similar a lo que está pasando hoy, 120 años después. Cuba en este momento no tiene condiciones para verdaderamente establecer una transición donde no vaya a haber un colapso humanitario, porque el tema es que en Cuba hoy están todas las instituciones destruidas, o sea, no hay cadenas de abastecimiento, Claro. no hay energía eléctrica. Entonces es un contexto que Cuba, por ejemplo, Cuba no tiene acceso hoy a créditos porque no le ha pagado a nadie durante muchos años. Claro. Entonces hay un deterioro institucional de la infraestructura social, económica, política en todos los ámbitos que va a requerir el apoyo completamente de un sector externo que lo apoye. No solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino la diáspora cubana en el exterior. Giovanni, me informan que tenemos información de último momento. Vamos a mirar de qué se trata.
Y atención, América Latina, información importante. El derrumbe de la dictadura en Cuba. El Senado ha rechazado la medida que buscaba prohibir lanzar una acción militar contra Cuba. El Senado de los Estados Unidos rechaza esta medida que buscaba evitar que el presidente Donald Trump lanzara una acción militar contra Cuba. Fíjense que la votación permite al Ejecutivo mantener la potestad de ordenar operaciones sin autorización legislativa previa. Reitero, el Senado rechaza la medida que evita al presidente Donald Trump no tomar alguna acción militar contra la isla. Giovanni, ¿cómo tomamos? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes al escuchar cómo reacciona el Senado de los Estados Unidos en este momento? Pues estoy temblando, porque hemos estado solos muchos años y no ha sido fácil. 67 años son suficientes para darte cuenta que un gobierno no le interesa a su pueblo. 67 años de poder, creo que es tiempo suficiente para darte cuenta que ese gobierno lo que menos le ha importado ha sido el pueblo de Cuba. Y esto es un precedente muy fuerte para el contexto de lo que está pasando ahorita. Te aseguro que en este momento que está saliendo la noticia, como digo yo, como dicen aquí en México, la popó en el gobierno de Cuba debe estar llegando a la nariz. Claro. Y estoy seguro que están haciendo ellos lo mismo de lo que hizo Batista, recogiendo sus maletas con el dinero, con las joyas, todo, preparando su huida. Pero esto es un precedente, uno que le da una esperanza al pueblo de Cuba. Giovanni, Dime. Todos estos días que hemos podido conversar, siempre les he hecho preguntas de análisis, hablar de si es una salida externa, es decir, a través de un Estados Unidos que intervenga, si es una salida militar, si hay una oposición fragmentada o unificada. Siempre hemos hecho ese tipo de abordaje, pero en este momento, si me lo permitís, Giovanni, te vi con la emoción, con la piel gallina al escuchar esta noticia de último momento y es una luz verde, un poco de luz en este túnel. Y quiero preguntarte sobre tu vida, Giovanni, cuando decidiste dejar Cuba para exiliarte en México. ¿Nos ubicas un poco en ese momento? Claro, mira, yo vine a México hace 23 años. Yo soy fisioterapeuta. Me dedico a rehabilitar niños y personas con alteraciones neurológicas, ortopédicas, y me dedico a la neuropediatría. O sea, saco a personas de contextos físicos muy fuertes y los busco rehabilitar. Yo cuando vine de Cuba hace 23 años, vine a dar unas conferencias sobre rehabilitación infantil en México y me quedé aquí en México. Por supuesto que en ese contexto fui considerado traidor a la patria y no pude regresar más nunca a Cuba de manera de ir a residir en Cuba. O sea, soy considerado desertor y traidor a la patria. Y en los primeros 5 años tuve incluso prohibida la entrada en Cuba. No podía regresar. Yo volví a ver a mi familia 5 años después, simplemente porque yo elegí venir a vivir a otro país y fui castigado y condenado como un traidor a la patria por esa situación hace 23 años. Y durante este tiempo han acontecido muchísimas cosas. Entonces, esto es un aire de esperanza para muchos. Giovanni, nosotros en Venezuela hablamos de 9 millones de venezolanos en el exilio en las últimas olas migratorias. ¿Cuántos son? ¿Cuántos cubanos están regados por el mundo? ¿Tienes esa cifra? Mira, no tengo la cifra muy clara. Creo que en los últimos años, casi el 10% de la población de Cuba abandonó el país en los últimos 4 años, posterior a la pandemia. En Cuba generalmente siempre se decía que había un promedio de 11 millones de habitantes, pero estamos hablando que hay casi 2.500.000 cubanos que salieron en los últimos 4 años, pero el tema es que en Cuba la migración desde los años 60 está. Los expatriados, los que se fueron en los años 90, que a mí me tocó vivirlo en Cuba en balsas. Yo ayudé a echar balsas al mar en Cuba. En los años 80 la migración de los Marielitos, en los años 70 la migración de Camarioca. Entonces la migración en Cuba ha sido un contexto incluso de control de la situación que ha tomado la dictadura para ellos poder mantener el poder. O sea, si te pones a revisar los contextos
cuando el dictador Fidel Castro incluso fomentaba que la gente se fuera en balsa, como en el año 94, fue para disminuir la presión de lo que pasaba en ese momento. Y la migración cubana ha sido como un contexto de eso. En el caso mío particular, como yo era personal de la salud, o sea, en Sí. Cuba era bien interesante. Las personas que no tenían ninguna profesión era muy fácil o más sencillo poder seguir. Pero los que teníamos una profesión era más complicado, porque como eras un profesionista, tenías que tener una serie de firmas y autorizaciones y poder justificar tu viaje. Y en el caso mío, yo trabajaba en un hospital donde empezamos a establecer un sistema de trabajo con los niños interesante y empezamos a tener intercambio con el extranjero y así fue como se fue fomentando poder salir, pero fue después de una cantidad de maromas y firmas y autorizaciones para poder salir impresionante, hasta que pude venir a México y bueno, después de aquí en México donde finalmente pude encontrar la libertad. A ver, Giovanni, es increíble esa historia de vida que nos muestras y me es difícil no separarla, no unirla directamente a la noticia que recientemente escuchamos los dos en vivo acá, y es un Senado aprobando, dándole este permiso, es decir, no obstaculizando a si el presidente Donald Trump decide avanzar por el lado de alguna operación militar. En Venezuela, decíamos, había un cuerpo militar que respondía muchísimo al régimen por obligación, por compra, por compromiso, pero estaba allí. ¿Cuenta el régimen cubano con fuerza militar cubana que quiera defenderlo en caso de alguna operación militar quirúrgica de los Estados Unidos? No, mira, en Cuba una de las cosas que ha existido por siempre es la doble moral. Entonces, es un contexto que si no estás con el régimen, estás fuera y te atienes a las consecuencias de lo que te pueda pasar. Incluso en el mismo ejército, muchísimos de los efectivos que tiene el ejército son muchachitos muy jovencitos que están en el servicio militar, que tienen 18 o 20 años, Ajá. que son muchachitos que están ahí de manera obligada. Incluso hay una campaña dentro de Cuba muy fuerte porque los padres no quieren mandar a sus hijos al servicio militar porque muchos han muerto ¿Qué en el pasa servicio si no militar. van? Si no van, puede sufrir prisión, porque es obligatorio. O sea, todos los muchachos que terminan el preuniversitario requieren ir al servicio militar. Si ellos no estudian una carrera, se van 2 años al servicio militar. Si son aceptados para estudiar una carrera, porque de hecho ellos también te dan la opción de lo que quieres estudiar, te vas 1 año al servicio militar. Entonces, son muchachitos que van obligados, los padres están con el alma en vilo, porque saben que pueden mandarlos a donde sea, los pueden matar. Pero no solamente eso, hay muchachitos que se han suicidado, que han tenido problemas psicológicos profundos por el servicio militar, porque son abusados allá adentro por estos mandos del ejército. Y los ponen a hacer cosas en condiciones también muy terribles, muy inestables, y es horrible el tema del servicio militar en Cuba. Esos son los efectivos que tiene Cuba. Ujú. No solamente eso, ¿qué puede tener Cuba con tecnología militar con respecto a lo que hay hoy? Toda una tecnología obsoleta de los años 60. No, sería muy fácil militarmente entrar en Cuba. Hace como 2 días entró una lancha a recoger unas personas que se fueron a la lancha a los Estados Unidos y entraron como así, muy fácil. Llegaron a la orilla de Cuba, se subieron esto y se fueron para los Estados Unidos. O sea, en ese sentido, comparte cierta similitud con Venezuela, que durante años hay quienes sostienen que el régimen se encargó de robar y hacerse millonarios ellos, pero nunca fortalecer a su defensa. Y es la razón por la cual Estados Unidos, al estilo de un pavo real, colocó todo su poderío en el mar Caribe y con una operación quirúrgica saca a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, dejando a 132 muertos o 100 en total. De estos 32 eran cubanos, por cierto, de esos militares que estaban allí custodiando y cocinándole a Nicolás Maduro. Se repite esa misma situación en Cuba, es decir, una fuerza militar sin apoyo económico, sin desarrollo, sin entrenamiento, sin avance tecnológico. ¿Es así como lo ves? ¿Es así Sí, como claro, es? completamente. Mira, yo no sé de qué manera se vaya a ver esta intervención si es que fuera a existir. La realidad es que si el gobierno de los Estados Unidos quiere, puede entrar. Uno, porque está muy cerca. Ujú. Y dos, porque no tienen ellos condiciones en este momento de nada. O sea, incluso no tienen un pueblo que lo apoye. Y eso es importante. O sea, la gente, parecido a Venezuela.
Yo aquí comparto incluso con grandes integrantes de la diáspora venezolana aquí en México, incluso con el representante María Corina Machado aquí en México, y algunos activistas muy fuertes aquí en México. Y conozco un poco la situación de lo que ustedes viven en Venezuela, pero el tema es que Venezuela, sus características son diferentes. Venezuela lleva 20 y pico de años de ese proceso. Cuba lleva 67 con un deterioro institucional en todos los extractos que es mucho más sencillo porque está debilitado en todos los aspectos, no solamente social, económico, también militarmente. O sea, no podrían hacer frente a una invasión de los Estados Unidos. Bien, Giovanni, nos quedamos con esa imagen que guarda la similitud, como lo decía, de Venezuela. Me pongo a pensar un poco, ¿no? Del otro lado, ¿qué motiva a Donald Trump, a Estados Unidos, a accionar sobre Cuba? Porque mucho se decía, ¿no? Estados Unidos, Venezuela es el país con mayor recurso petrolífero para ofrecerle, y vaya, le ha venido sirviendo a Donald Trump en medio de esta guerra en Medio Oriente. ¿Por qué Donald Trump querría moverse? No Marco Rubio, Donald Trump. Yo creo que en el contexto geopolítico que está pasando hoy en Cuba, China y Rusia tienen una presencia en Cuba. Rusia ha tenido presencia toda la vida, cerquita de La Habana, camino hacia un lugar que se llama Huira de Melena. Ahí hay una base de operaciones de los rusos desde la era de la Guerra Fría. Y los chinos se sabe que están hoy allá adentro. Entonces, no van a permitir que los chinos y los rusos estén tan cerca. Son 150 kilómetros de La Habana a Cayo Hueso. Entonces, imagínate. Y no solamente eso, Marco Rubio lo dijo. No vamos a permitir que haya una crisis humanitaria tan cerca de los Estados Unidos. Que de hecho ya la hay. Pero creo que no quieren a lo mejor que llegue a un nivel ya de dimensiones abismales. Pero creo que en el contexto geopolítico que se está moviendo hoy en el mundo, una de las motivaciones principales es Marco Rubio, porque sabe, y sobre todo el contexto de los chinos y los rusos, Claro. ese espacio. Giovanni, trajiste el espacio a la geopolítica y vaya, me encanta ese tema, por eso lo quiero conversar contigo. Ya desde la geopolítica se comienza a pensar mucho en la política de los Estados Unidos, a un Donald Trump que le quedan 2 años y que mucho se ha dicho que el nuevo candidato aprobado por Donald Trump no es el vicepresidente J.D. Vance, sino el nuevo hijo Marco Rubio, un Marco Rubio que muestra a un Estados Unidos más intervencionista, más imperialista, menos de izquierdas, menos regímenes dictatoriales, una presencia importante en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Te da esperanza pensar en que Marco Rubio como presidente de los Estados Unidos pueda simplificar o significar mayor salida rápida para Cuba? Mira, quizás lo que voy a decir le va a arder a muchos, pero por lo menos para los cubanos, por supuesto que nos da una esperanza. Y hay algo interesante, sobre todo en la doctrina Monroe, que decía América para los americanos. Sí. Y yo digo igual, antes de que los chinos y los rusos se metan en Cuba, que diga, en el continente americano, pues mejor nosotros, ¿no? Que estamos aquí. Y yo digo que los trapos sucios se limpian en casa y nosotros los latinoamericanos es nuestra casa. Entonces creo que nos toca a nosotros limpiarla. Y si los americanos tienen un contexto de presencia, de fuerza dentro del hemisferio, dentro del continente, pues como, ¿por qué no? Si trabajamos en equipo, todos podemos llegar a ser grandes, pero respetando la libertad. Porque un pueblo se sale adelante por sus instituciones, por sus leyes y con libertad. Entonces, Marco Rubio, por supuesto que sí nos da una esperanza a nosotros muy poderosa. Y quizás hay muchos que no lo quieran, pero sobre todo para los cubanos sí es una carta buena para jugar. No sé para los venezolanos. Giovanni Díaz Carballo, cubano exiliado en México, un gusto poder conversar contigo. Gracias por dejarnos el panorama bastante claro y vivir la noticia en vivo con nosotros. Espero la próxima Andy, vez. te agradezco mucho y espero que nos vamos a ver. Te mando un fuerte abrazo. Seguramente, que estés muy bien.